El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Esclerosis múltiple. El día de hoy vamos a hablar sobre el embarazo en mujeres con esclerosis múltiple. Sabemos que existen muchas dudas, que hay muchos mitos alrededor de si las mujeres con esclerosis múltiple pueden embarazarse o no. Por lo cual, el día de hoy, pues intentaremos despejar todas estas dudas que han pasado quizás por su cabeza. Como saben, las mujeres con esclerosis múltiple, pues son las mayormente afectadas. Sabemos que es muy importante el uso de métodos anticonceptivos porque se afectan sobre todo en la edad reproductiva. Sabemos que las mujeres que padecen esclerosis múltiple necesitan tener una planeación del embarazo y esta planeación incluye el uso de métodos anticonceptivos. Por lo cual, pues también me gustaría darle la palabra al doctor Saldívar para que nos aporte un poco más sobre el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres y en los hombres que padecen también esclerosis múltiple. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor Sergio Saldívar. Algunos ya me conocerán por los videos de mi canal, que bueno, este video también está pasando en mi canal. Y como comentaba la doctora Marcela, la fertilidad en general es un tema bastante controversial cuando no debería de serlo en las personas o en las mujeres que viven con esclerosis múltiple. Así que pues vamos a aprovechar este espacio para aclarar todas esas dudas y quizás como acertadamente comentaba la doctora, lo primero que habría que ver es qué pasa si no me quiero embarazar, ¿no? Es decir, cuáles son los métodos anticonceptivos, puedo usar métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, la realidad es que las personas o las mujeres que viven con esclerosis múltiple sí pueden usar métodos anticonceptivos, tal cual, igual que como una persona que vive sin esclerosis múltiple. Entonces ahí no hay mayor problema. Lo que sí, que es una acotación importante que hizo la doctora, es que los hombres con algunos medicamentos tienen que usar sí o sí métodos anticonceptivos porque el medicamento pudiera pasar a través del semen, ¿no? Y si su pareja no tiene esclerosis múltiple, pues causarle algunos efectos secundarios que pues no son deseados, ¿no? Entonces, creo que ese es el único como asterisco que pudiéramos ahí mencionar en cuanto a los métodos anticonceptivos. Eh, pero de ahí en fuera sepan que pueden usar cualquier método anticonceptivo, no importa si es el implante subdérmico, un DIU, pastillas, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. Otra duda que surge muy frecuentemente es que si las mujeres con esclerosis múltiple, sus bebés pueden heredar la enfermedad, si se pueden producir malformaciones fetales por la esclerosis múltiple, si aumenta el riesgo de aborto o si hay problemas durante el parto o la cesárea. La realidad es que no, la esclerosis múltiple como tal no hace que los bebés padezcan alguna malformación. También sabemos que el porcentaje de que, o el riesgo de que los hijos de personas con esclerosis múltiple puedan tener la enfermedad es muy bajo. De hecho, pues depende del país donde se consulte, pero puede ser menos del 1%. Y otra de las dudas es que la esclerosis múltiple no va a producir que se tengan complicaciones durante el parto y la cesárea. Es más bien ahí la indicación ginecológica de que si un bebé va a nacer por parto o va a nacer por cesárea. Entonces, en cuanto a eso, pues no deben de tener preocupación. El embarazo se puede cursar pues de forma muy agradable. También la elección de parto cesárea
va a ser independiente a la esclerosis múltiple. Eso es algo que se debe de trabajar pues junto con el ginecólogo. En cuanto a la fertilidad, las mujeres con esclerosis múltiple son igual de fértiles que una mujer que no tiene esclerosis múltiple. De hecho, el principal factor de riesgo en cuanto a infertilidad es la edad, independientemente si una mujer tiene esclerosis múltiple o no. ¿Qué pasa si yo deseo embarazarme y tengo esclerosis múltiple? Pues aquí se recomienda tener al menos 2 años de planeación del embarazo, sobre todo por los efectos secundarios que tienen los medicamentos que se utilizan para esclerosis múltiple. Como ya les dije, la esclerosis múltiple no les va a producir ninguna alteración al bebé, pero sí es muy importante planearlo por los efectos adversos del embarazo. Eso que comenta la doctora es muy importante. Quiero regresarme un poquito a lo que hablábamos sobre la fertilidad, ¿no? Porque es bien común, me ha tocado con otros pacientes que otros médicos les dicen, tú tienes esclerosis, no te puedes embarazar, ¿no? Eso es mentira. Si les han dicho eso alguna vez, huyan de ahí y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Lo que le decía la doctora es 100% real. ¿Que la esclerosis múltiple hace que nazcan prematuros? Mentira. ¿Que la esclerosis múltiple hace que nazcan con alguna malformación? Mentira. ¿Que la esclerosis múltiple va a hacer que nazcan con bajo peso? Mentira, ¿ok? El embarazo va a ser totalmente igual que una persona que no tiene esclerosis múltiple. Y otro de los miedos que tienen las pacientes, que bien comentabas tú, Marcela, es si yo tengo esclerosis múltiple, ¿cuál es el riesgo de que yo le pase la esclerosis múltiple a mi bebé? Primero hay que entender que la esclerosis múltiple no es gripa. Entonces, el riesgo, uno no nace con esclerosis múltiple, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo. Sino que uno nace con cierto riesgo genético a padecerla. Si uno de nuestros papás o la mamá tiene esclerosis múltiple, ese riesgo es ligeramente más alto que la población normal, pero nada del otro mundo. Como lo mencionaba la doctora, depende mucho del país donde estemos, ¿no? La mayoría de la literatura, de los estudios que se hacen, pues están hechos en países donde hay mucha esclerosis, ¿no? Que Canadá, que Estados Unidos, que los países nórdicos, etcétera, etcétera. En México la realidad es que no tenemos como una evidencia tan robusta, pero se habla más o menos que de 1,000 personas o de 1,000 mujeres con bebés que nacen de una mujer con esclerosis múltiple, solo 15 van a desarrollar esclerosis múltiple a futuro. Entonces estamos hablando de que hay 985 que no la van a desarrollar, ¿no? Entonces, pues es como un 1.5%, es prácticamente nada. Por eso hay que como quitarnos esa idea de la cabeza y decir, oye, bueno, me quiero embarazar, no hay mayor riesgo de eso, pero si me quiero embarazar tengo que hablar con mi neurólogo, ¿no? Que es lo que mencionábamos ahorita. Ahí yo quiero que las mujeres opinen, porque luego los hombres andamos opinando de cosas que no nos tocan, ¿no? El famoso mansplaining. Pero quizás la doctora pudiera hablar un poquito más de cómo debe ser este acercamiento de la mujer con su neurólogo o neuróloga, y decirle, oye, ¿sabes qué? Sobre todo cuando es de reciente diagnóstico de la esclerosis. No es tu primera consulta, te dijeron que tienes esclerosis, tienes muchas dudas y aparte, pues tienes como esta duda dentro de ti de, oye, tengo 20 años, tengo 22 años, nomás no veo de un ojo, o a lo mejor me estoy recuperando de una neuritis óptica, ¿qué debo hacer o cuál es la planificación a seguir, ¿no? Bueno, como les decía, es muy importante que las mujeres planeemos un embarazo, sobre todo cuando tenemos pues este tipo de condiciones como esclerosis múltiple. Al principio, cuando recién se diagnostica la esclerosis múltiple, quizá tenemos muchas otras dudas en la cabeza antes de pensar en un embarazo. Es por eso que pues, la recomendación es que se planea al menos con 2 años de anticipación para saber cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad. Es decir, si soy una persona que tiene pues muchas lesiones por imagen de resonancia magnética, si tengo muchos síntomas, pues lo mejor ahí va a ser el control de la enfermedad y posteriormente pues ya planear el embarazo. Sin embargo, ya pasaron ese tiempo donde fui diagnosticada con esclerosis múltiple, mi enfermedad está bajo control, deseo embarazarme, se lo debo de dar a conocer a mi neurólogo, tanto a mi ginecólogo. Aquí es muy importante, pues como ya mencionaba, que las mujeres necesitan tener métodos anticonceptivos, sobre todo cuando utilizan medicamentos modificadores de la enfermedad.
Esos 2 años de planeación nos van a servir para saber comportamiento de la enfermedad y también nos va a dar tiempo para poder suspender el tratamiento para la esclerosis y posteriormente suspender los medicamentos anticonceptivos. Ahí pues hay que hacer una acotación muy importante porque como ya lo hemos hablado en otros videos, hay un montón de medicamentos para la esclerosis múltiple, gracias a Dios y al avance de la ciencia. Entonces, cada medicamento es diferente, ¿no? No todos los medicamentos se tienen que suspender cuando una persona está embarazada o para planear un embarazo, que específicamente, si queremos dar nombres, serían los interferones o el acetato de glatiramel, el copaxone, los que son inyectados, subcutáneos, pues. Y el natalizumab, que también es una infusión, se puede usar hasta bastante avanzado el embarazo, perdón. Pero hay otros, ¿no?, que sí debemos de suspender. Por ejemplo, una persona que está tomando Mavenclad, cladribina o alemtuzumab, Lemtrada, ¿no? Esas personas tienen prohibido embarazarse mientras estén tomando el medicamento y hay que dejar un periodo de lavado o de washout, que dependiendo de los medicamentos va de 6 meses hasta 1 año. Pero pues eso no hay que aprendérselo. O sea, la persona, el paciente no tiene por qué saber eso. Eso es responsabilidad de nosotros. Y por de ahí que siempre hacemos mucho hincapié en que hay que tener una buena comunicación médico-paciente para decirle, oye, ¿sabes qué? Tú estás con ocrelizumab, ¿no? Por mencionar otro. Necesito que me avises cuando te quieras embarazar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que suspender el medicamento, hay que dejar pasar 1 año, que estés estable y entonces puedes intentar embarazarte. Si no hacemos eso, pasa, porque también ha pasado, que las pacientes llegan un día muy emocionadas, muy felices, con una prueba de embarazo en su mano y me dicen, mire doctor, sí me embaracé aún con esclerosis múltiple. Y no nos avisaron, ¿no? Entonces, eso cambia radicalmente el proceso de pensamiento, puede llegar a pasar, pero hay que tener algunos pues, conocimientos de que esto no siempre es lo ideal, ¿no? Sí, la verdad es que aunque no existen muchos estudios, pues en mujeres embarazadas, como la mayoría de los medicamentos, sí sabemos que algunos tienen riesgo de producir malformaciones en los fetos, aunque este riesgo pues es bajito, pero también por el número de pacientes que se tienen en los estudios. Pero ahora, ¿qué pasa si soy una mujer con esclerosis múltiple y exactamente llegué con una prueba de embarazo positiva? Bueno, la mayoría de las mujeres, aunque no es el 100%, el embarazo es un factor protector donde generalmente no se presentan brotes durante esta etapa. Sin embargo, pues sí es muy importante, como ya lo mencionábamos, y creo que es el mejor mensaje que les podemos dejar, que tiene que ser un embarazo planeado. Sin embargo, ya estoy embarazada, bueno, si la enfermedad se mantuvo estable durante el último año, la posibilidad de que se presenten brotes es muy bajita. Entonces, pues ya mejor disfrutar esa etapa del embarazo y, como bien lo dijo el doctor, dejarle la responsabilidad al neurólogo acerca de los siguientes pasos que se darán ya cuando nazca el bebé o durante la lactancia, que también vamos a hablar un poco más. Eso es muy importante porque en estudios que sí se han hecho en mujeres embarazadas, sabemos que el embarazo es una etapa como de luna de miel para la esclerosis múltiple, si lo quieren ver así, porque como las mujeres tienen ahí un objeto extraño creciéndoles en el vientre, en la panza, su sistema inmune baja un poco para que no lo ataquen, ¿no? Y pueda crecer libremente. Como ese sistema inmune baja naturalmente por el embarazo, también la actividad de la esclerosis múltiple baja. Entonces, el riesgo de tener un brote durante el embarazo es más bajo de lo normal. No quiero decir muy bajito porque existe el riesgo ahí. Y aunque pase un brote durante el embarazo, se puede tratar, que esa a lo mejor es otra duda que las mujeres pueden llegar a tener, porque los esteroides están como muy estigmatizados entre la cultura popular, ¿no? No pasa nada, pueden usar esteroides durante el embarazo si llegan a tener un brote, sin ningún problema, ¿no? Lo que pudiera causar un poco de problema, que a lo mejor también podemos hablar un poquito más de eso, es los otros medicamentos que no son para esclerosis como tal, ¿no? Es decir, si yo tomo baclofeno, tizanidina porque tengo espasticidad, si tomo carbamazepina porque tengo neuralgia del trigémino, si tomo, no sé, lo que quieran, para medicamentos para fatiga, por ejemplo. Ese tipo de medicamentos probablemente no sean seguros para el embarazo. Entonces, esos medicamentos se van a tener que suspender. Esa es una parte que hay que platicar con las pacientes muy a fondo, porque aunque no tengan brotes, ¿no? Hay estos otros síntomas invisibles que a veces llamamos así de la esclerosis,
que pueden llegar a tener problemas para los pacientes, es decir, simplemente tener problemas para orinar, ¿no? Que si de por sí el embarazo ya complica eso y ellas ya lo tenían, o van a estar muy cansadas, o pueden tener espasticidad. Entonces, eso sí hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de esos medicamentos, porque luego sí pueden llegar a tener efectos nocivos sobre el bebé. Y lo que hablabas también de, ya nació el bebé, la niña, el niño, ya tienen una foto ahí, ya tienen afuera de la puerta y cuánto pesó y cuánto midió. Ese periodo de recuperación sí es riesgoso para la paciente porque hay un aumento en la probabilidad de que tenga una recaída. Históricamente pensábamos que era así como mucho, ¿no? Que ese riesgo incrementaba así como exponencialmente. En realidad, una vez que ya hemos hecho estudios a largo plazo, vemos que no es tanto, pero sí es una donde hay que tener cuidado y tener ahí como poner el ojo sobre la paciente y que ella esté en contacto estrecho con el neurólogo, ¿no? Ya una vez que pasa eso, viene la lactancia, que ya es otro show, y dejaré que la doctora Marcela hable de eso para yo tomar agua. Bueno, en cuanto a la lactancia, pues si es una paciente que después de que nació el bebé recibió tratamiento, pues la verdad es que la lactancia estaría contraindicada en la mayoría de los medicamentos. Sin embargo, si tuvimos una paciente que se mantuvo estable antes del embarazo, es decir, que no presentó brotes, que no tiene nuevas lesiones en resonancia magnética, pues aquí sí podríamos esperar a dar el tratamiento, que la paciente pueda lactar a su bebé por los múltiples beneficios que da la lactancia materna, tanto para la paciente como para el bebé. Y después, a los 6 meses, retomar el tratamiento. Pero pues sí, esto es meramente individualizado. No hay como una receta de cocina para todas las pacientes. Es por eso que es muy importante que si tienes esclerosis múltiple y deseas embarazarte, así como vas con tus citas regulares con tu ginecólogo, también vayas con tu neurólogo. Como ya lo mencionamos, los brotes no son comunes durante el embarazo, sin embargo hay que mantener pues ciertas medidas, estar vigilando, síntomas que no lo atribuyamos al embarazo, pues es importante ir con el neurólogo, hacer una revisión. Si es necesario utilizar algún estudio, se realizará, cada neurólogo pues va a indicar lo que sea mejor para la paciente. Como ya les decía de un principio, pues el parto y la cesárea no tiene nada que ver la esclerosis múltiple, ahí es una decisión meramente ginecológica, a menos que la paciente, por ejemplo, haya tenido algún brote motor que le haya disminuido la fuerza de las piernas o que no tenga suficiente fuerza en el abdomen, pues ahí sí podríamos irnos por cesárea en lugar de parto. Pero si no hay nada de esto, es como cualquier otra mujer. Parto o cesárea ya será una indicación del ginecólogo. Ahí nada más pues agregar también, hay algunos medicamentos que sí se pueden usar durante la lactancia, que serían sobre todo los anti-CD20. Rituximab, que siempre hablamos de él porque no está licenciado para esclerosis, pero bueno, aprobado licenciados como en inglés. Ocrelizumab y ofatumumab, que son los anti-CD20, son moléculas muy grandes, entonces no pasan a través de la leche y pudieran usarse esos durante la lactancia. Algunas mujeres que viven con esclerosis múltiple lo que hacen es congelar leche durante cierto tiempo. Se cayó la neurona en un momento. Ahí está. Y guardarla, ¿no? Y después usarla para el bebé o combinar fórmula con leche materna para tratar de darle leche materna al bebé lo más que se pueda sin descuidar su esclerosis múltiple, ¿no? Lo que decía la doctora Marcela. Si ustedes están así como muy seguras que quieren dar leche materna, pero tuvieron un brote en el puerperio, ¿no? En el posparto, pues lo siento, ¿no? Pero no podemos dejarte sin medicamento. O si tuviste una esclerosis múltiple muy tranquilita, que con interferón inyectadito estás bien, pues a lo mejor puedes seguir así y no hay que moverle, ¿no? Ahí la verdad es que no hay mayor problema, pero siempre y cuando se platique, ¿no? Sí puede haber mayor problema si no se platica. Y lo del parto y la cesárea, pues también todo el mundo quiere cesárea hoy en día. Tengan esclerosis múltiple o no, entonces siento que ahí no varía mucho porque hasta las que no tienen esclerosis múltiple quieren tener sus bebés por cesárea, pero que no les digan que es por la esclerosis múltiple. Entonces eso sí es bien importante. Y otra cosa que no hemos dicho y que me ha tocado ver es que les dicen a las pacientes que su embarazo es un embarazo de alto riesgo y que tiene que verlo un perinato o algo así,
por el simple hecho de tener esclerosis múltiple. Si tú eres una mujer joven que no tiene ninguna otra enfermedad, solo la esclerosis múltiple y te embarazaste, eso no es un embarazo de alto riesgo. No importa lo que te diga el ginecólogo. Aquí la doctora Marcela se ríe porque yo siempre digo cosas de los otros médicos, pero no importa. No importa lo que les digan, su embarazo no es un embarazo de alto riesgo por la esclerosis múltiple. Si después se complica por otra cosa o porque el brote les trajo algún problema, entonces sí. Pero mientras no haya pasado eso, ustedes deben llevar un seguimiento del embarazo normal con su ginecólogo y seguimiento con su neurólogo que de preferencia sepa de esclerosis múltiple. Y ya, porque luego me hacen aquí caras. Igual queremos dejarles ese mensaje. Tienen que tener un seguimiento por su neurólogo, seguimiento por su ginecólogo. Y lo principal, y para que su embarazo sea exitoso, pues es que tiene que ser un embarazo planeado. Entonces esperamos haber resuelto muchas de sus dudas. Si no, nos las pueden dejar en comentarios, nos pueden escribir. Nosotros les intentaremos contestar lo más pronto posible. Igual si quieren alguna consulta virtual, acudir a consulta con nosotros, les vamos a dejar el número y la dirección. Esperamos les haya gustado este NeuroLive. Nos vemos la próxima semana, tanto en las redes del doctor Sergio Saldívar como en mis redes. Y pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias al equipo técnico que también nos apoyó el día de hoy. Así es, a todos, gracias. Sí, dejen las dudas en los comentarios, ya saben que siempre contestamos. Por más loca que sea la idea, si quieren saber de que, no sé, qué tipo de leche es mejor, si tengo esclerosis múltiple o si nacen más niños que niñas a las personas que tienen esclerosis múltiple, en realidad no lo sé, pero lo investigamos. O si quieren que hablemos de otra cosa, la verdad es que es bastante gratificante tener a la doctora Marcela aquí. Hay pocas neurólogas mujeres, vaya, en el país y sobre todo aquí en Monterrey, entonces acérquense a ella si tienen temas como de neurología y de mujer, que a veces los hombres no tenemos el tacto suficiente para hablar de ello, es la verdad. No sé, bueno, supongo que eso lo verán con ella en su canal, hay cosas de epilepsia, por ejemplo, con la mujer, dolor de cabeza y la mujer, que aunque los hombres podamos leerlo en un libro, no es lo mismo el feeling, ¿no? Entonces, si tienen preguntas sobre eso, déjenlas en los comentarios. Y los pacientes con esclerosis ya saben que aquí este es el canal de la esclerosis, entonces si tienen dudas de otra cosa que no sea la esclerosis, que no sea el embarazo y la esclerosis, perdón, si quieren que hablemos de, no sé, de la fatiga otra vez, de los problemas urinarios, de dietas, de cosas como de los medicamentos, en TikTok me dejan muchas preguntas sobre si el rituximab esto, que si el ocrelizumab aquello. Ustedes pregunten, nosotros contestamos, para eso estudiamos muchos años, entonces siéntense la libertad de hacerlo. Como dijo la doctora, no todos son preguntas en TikTok, a veces también se necesitan consultas, entonces si necesitan una consulta virtual o en persona, estamos en The Brain Clinic, Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, Monterrey, Nuevo León. Llame ya. Sin más por el momento, nos vemos la próxima semana. Y hasta luego.